Bueno, primero para conocerte un poco mejor, queríamos preguntarte cuál es tu rama del urbanismo así favorita. No sé. Ok, pues mira, me gusta muchísimo la planeación. Eh, mm, Hago un poco de diseño urbano también, pero la planeación me gusta muchísimo, o sea, como el diseño de instrumentos urbanos y poder hacer proyecciones a largo plazo y poder determinar estos planes de desarrollo que pueden transformar realmente ciudades o zonas, ¿no? Dependiendo de la escala, pero hay entre proyectos desde planes parciales o zonificaciones de algunos fraccionamientos, más o menos. Esos son los que me encantan. Qué interesante. Oye, ¿y cuál sería tu ciudad favorita o una ciudad modelo que tú creas que Que digas, wow, tiene, cuando la ves. ajá, Esa es una pregunta increíble. Me gustan ciudades que son muy distintas. Por ejemplo, me gusta Lisboa, que tiene una conservación patrimonial increíble, que tiene un patrimonio que cada que recorres, todas las banquetas están llenas de diseño, tienen como un diseño piedra por piedra, ¿no? Hay un particular cuidado en cómo son los andadores y cómo convive el peatón con como que está un poquito de lado el uso del automóvil, ¿no? Se siente como más presente lo peatonal y hay una luz espectacular, unos colores padrísimos. Toda la imagen es como un poco más homogénea y esa ciudad me encanta, pero en contraste me gusta muchísimo Hong Kong. Hong Kong es la densidad al máximo y tiene una espectacularidad en cuanto a lo cosmopolita que puede llegar a ser, la intensidad de los usos de suelo y es como, esa es la urbe a tope, ¿no? Como a todo lo que da. No conozco Tokio, pero me encantaría ir y estoy segura de que me va a encantar, ¿no? Es como de esas ciudades que me encantan. Pues no puedo dejar de decir Nueva York, me encanta, ¿no? O sea, Nueva York creo que además con las últimas intervenciones y desde la política de Amanda Borden de mejorar todas las relaciones caminables de cualquier ciudadano a 5 minutos, a 15 minutos de su trabajo y esta grandiosa explosión de espacios públicos, parques, plazas, y bueno, y el tamaño de Central Park, me encanta también, ¿no? Entonces, pues son muy distintas y creo que lo bonito de las ciudades es justo la diversidad que pueden tener y lo característico que se hacen de cada espacio, son distintas en continentes, son distintas a lo largo de los mismos países, ¿no? Y se van como acoplando mucho a lo que hay en su territorio, a lo que hay en sus ciudadanos. muy Uh-huh. interesante. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante es la respuesta, la verdad. Se ayuda mucho. Es que Hong Kong sí nos explicaron que era de las más variadas. O Dani, sea, creo que que es te como estás el ejemplo cortando. máximo así de una ciudad vertical. Uh-huh. Es increíble, o sea, de verdad no puedes dar crédito de ver los edificios tan masivos, habitacionales sobre una vivienda tras otra, tras otra, tras otra. Es una locura, ¿no? Es como una cosa que parece como de otro planeta. Y la verdad es que a mí me sorprendió mucho también, pues porque son, o sea, llegar a China, ¿no? Y pensar como en ciudades igual Shanghái o Beijing. No sé, yo no esperaba que China, como siendo socialista, tuviera como un crecimiento que aparentemente parece tan capitalista y tan tremendamente desarrollado en cuanto a lo inmobiliario, ¿no? Y en tanta densidad. Y llegar a Hong Kong, que tiene como mucha reminiscencia del desarrollo británico, ¿no? Que estuvo ahí colonizando, pues parece que fuera, no sé, todo menos China, ¿no? Y la gente es muy, o sea, también puedes ver como el ciudadano se comporta de distintas maneras, ¿no? Entonces la gente está muy bien vestidita y siempre como muy arreglada, muy limpia.
¿no? A diferencia de, Sí. por ejemplo, Shanghái. Y entonces, eso lo hace muy interesante también. O sea, la verdad es que de cada ciudad que dije, también a lo mejor sería bueno hablar de la comida, la ropa, eh, el comportamiento, pues, de los ciudadanos, ¿no? Realmente la experiencia que puedes lograr en cada una de estas ciudades también es tan diversa que entonces no, es súper difícil escoger una ciudad favorita, pero bueno, esas me gustan. Berlín es una joyita también, ¿no? Es que o sea, no hay un plano perfecto, ¿no? Para la ciudad perfecta. O sea, es como lo que funcione para ahí. Bueno, lo que resulte ser bueno. Claro, a mí me gusta pensar y sobre todo como en términos de proyectos, como urbanista y como aquí ya en esta empresa que tengo, justo, y bueno, y doy clases también, ¿no? Entonces, para mí siempre un proyecto tiene que ver muchísimo con su territorio, con sus propias características. O sea, yo no puedo pensar en que podamos desarrollar una ciudad ideal sin pensar en cómo es su paisaje. Hay montañas, hay ríos, eh, em, qué es lo que se destaca de ese paisaje, porque ese valor que ya tiene el territorio por sí mismo le va a dar una personalidad a esta ciudad o a este proyectito, ¿no? El tamaño que sea. Entonces, sí, pues sin duda es, no me acuerdo cómo lo dijiste, Daniel, pero bueno, sí lo caracteriza y es peculiar de cada proyecto. Eso es padrísimo hacer de un análisis de sitio, como buscar qué lo hace único, qué es tan diferente de todos los territorios posibles en el mundo, porque el suelo es un territorio escaso en realidad y tiene como sus propias peculiaridades y la manera en cómo lo usamos y cómo lo experimentamos lo hace único. Entonces eso es lo que a mí me apasiona y me encanta como ver de cada proyecto, ¿no? Igual queríamos saber si nos puedes platicar un poquito más sobre tu empresa, o sea, como cuándo la fundaste, por qué, con qué propósito, así. Ok. Pues mira, es relativamente joven, tiene apenas 3 años. Yo me desarrollé casi que al salir de la escuela, saliendo de la maestría, entré luego a trabajar, primero en consultorías privadas, después, eso duró muy poquito, como 2 años o una cosa así, y luego entré a trabajar en gobierno, ¿no? Y ahí fue donde aprendí muchísimo, durísimo. Ahí anduve como 12 años, trabajé en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que es el que hace las ciudades turísticas como Cancún, ¿les suena? Como Cancún, Huatulco, Ixtapa, Loreto, Los Cabos, ¿no? Y cansada como del gobierno y tal, pues cuando salí, bueno, me vuelven a contratar, se supone que en una consultoría privada, y dábamos asesoría a gobierno otra vez, pero ahora al gobierno local, al DF, ¿no? Y después de otros 3, 4 añitos que estuve en esta asesoría, en esta consultoría, pues ya la verdad es que mi jefe me dijo, pues mira, ya se me acabó la lana, ya no te podemos seguir pagando la nómina, estaba como difícil en ese momento la situación, como siempre, ¿no? Y la planeación siempre está difícil en esta ciudad, en este país. Pero pues casi que me empujó la vida, o sea, él me dijo, ya no hay manera de seguir haciendo esto, lo que te proponemos es que te vuelvas nuestra socia y entonces tú buscas la chamba, la haces y la cobras y te vamos a pagar un porcentaje distinto de lo que te pagábamos. Y entonces yo dije, si yo la voy a hacer, yo la voy a cobrar, yo me lo quedo todo, o sea, me quedo el 100% y eso me orilló a hacer mi empresa. Y dije, a ver, ya tengo como la suficiente experiencia de gobierno, de privados para hacer yo esta, esta empresa y qué mejor que lo puedo hacer a mi manera, a mi gusto, como a mí me gusta hacer mis proyectos. Entonces me lancé a hacer Encaje y Encaje tiene mucho tendencia, este gusto por sacarle al territorio las cosas naturales. O sea, hacemos mucho
diseño con la naturaleza, a pesar de que sea una zona totalmente intervenida, como el TEC. Nos gusta como sacar qué tenía de bueno este terreno, o qué lo caracterizaba, o cómo fue al principio antes de que se transformara, y cómo podemos retribuirle que tenga otra vez sus funciones ambientales, probablemente las de cómo hacemos que llegue más biodiversidad, cómo hacemos que la hidrología funcione como funcionaba. Porque soy súper creyente de que la naturaleza es sabia, y la naturaleza sabía cómo hacer las cosas antes de que nosotros llegáramos a transformarlas. Entonces, un poco la filosofía de encaje es esto, o sea, estamos preocupados por estas comunidades, lo hacemos de manera sustentable, y la manera de hacerlo es reconozcamos las características que sabiamente la naturaleza tiene en ese lugar, démosle a la naturaleza un lugar en nuestros proyectos, y todos los mecanismos, instrumentos, estrategias que desarrollamos en torno a un proyecto tienen que ver con eso, ¿no? Van de la mano con eso. Entonces se hace una cosa como más integral, tiene un enfoque sistémico que tiene que ver no solo con un edificio y una intervención artificial, digamos, un entorno modificado que está llegando a plantearse nuevo, sino que tiene que ver con qué está sucediendo con su comunidad ahí, cómo interacciona con su entorno natural y con su entorno modificado. Entonces, esas interacciones que hace como abajo y arriba en la infraestructura, en la superestructura, esa es la trama que voy tejiendo y que va saliendo de arriba y abajo, y por eso se llama encaje mi empresa. Por eso se llama, o sea, hace estas tramas, se hace estas trazas. Y también se llama encaje porque la verdad es que me acomoda muchísimo trabajar con mujeres. Casi todas somos mujeres, somos súper trabajadoras, no es por menospreciar, Daniel, no le hacemos feo al género masculino, pero somos bien trabajadoras y le ponemos con mucha atención, le ponemos un cuidado que a lo mejor he visto de muchos arquitectos y de muchos desarrolladores inmobiliarios que no lo ponen. Tenemos esta apreciación por la naturaleza y este enfoque como más cuidador, digamos, más de la madre naturaleza de la tierra, y creemos que por ahí va la cosa. Entonces, sin duda alguna, encaje es femenino, ¿no? Dentro de eso, ya pasamos a otra pregunta que es muy conectada a eso. ¿Qué siente ser una mujer trabajando o sea, trabajando en esto, que normalmente arquitectura y urbanismo se considera tradicionalmente como una carrera para hombres? O sea, ¿qué se siente ser una mujer en algo que se supone que está enfocado, que dominan los hombres, se supone? Mira, pues afortunadamente creo que ahora ya me siento más natural y más en mi medio, pero al principio, al principio de mis 12 años en el gobierno, por ejemplo, sí estuvo duro. O sea, sí me topaba con ingenieros súper duros, con arquitectos que eran como muy machistas, ¿no? Sí me tocó algún trato discriminador, ¿no? O sea, como por ejemplo ellos decían que ellos eran los que tomaban las decisiones, que ellos eran los que tenían que definir, sobre todo cosas de obra, como que la obra les apasiona más, pero también como las decisiones grandes de inversión, de presupuestos, ¿no? Esas como que les gusta a ellos tomarlas. Poco a poco sea como que cada vez somos afortunadamente más, cada vez hay más estudiantes de arquitectura, cada vez hay más urbanistas, y se ha nivelado un poco, esto se ha llevado un poco a la balanza, y hoy en día puedo decir que hay un poco más de reconocimiento y la cosa es al tú por tú. Entonces hoy me siento mejor, pero sí hubo un momento en el que sí me sentí un poco discriminada y que hubo que buscar maneras de imponer mi trabajo y decir, tengo los puntos, por qué tengo los argumentos, por qué estoy tomando estas decisiones, y va a ser para bien, y hasta que demostré que se hacía bien, entonces fui siendo considerada, ¿no? Por un grupo igual como de hombres y demás. Y creo que la cosa ahora podría decirte que a lo mejor hasta se va a revertir. O sea, creo que a lo mejor en algunas escuelas empieza a haber más mujeres que hombres, ¿no?
y bueno, empieza a haber otros trabajos también, como creo que las tecnologías también están revolucionando la manera de trabajar, eh, como en todo lo digital, y que las inteligencias, se me olvidó cómo se llaman, la ingeniería matemática, las smart, ¿cómo se llaman? Las que tienen que ver con lo digital. Bueno, ahorita me acuerdo. Pues van igual, van como de hombres o mujeres, ¿no? Eso no importa. Creo que ahora, y al contrario, como lo más rico es poder trabajar con gente que no importa si es hombre, mujer, si es mexicano, si es de la India o si es chino o es japonés. Eso está padrísimo. Puedes trabajar con una diversidad de personas, con una cantidad de especialistas en el mundo. Esto ya se liberó, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy, muy interesante la respuesta igual. Sí, es padre ver cómo ha progresado todo eso. Saben que ya todo es mucho más inclusivo. Pues es Sí, importante, la mucho. verdad, para cualquier carrera, para todo lo que vayas a trabajar, tener una variedad de personas. Claro, muchísimo. Cami- Cambiando otra vez, ya enfocándonos a la compañía, Ujú. ¿cuál es tu principal cliente? O sea, queremos saber si es como un enfoque no sé, en la esfera privada o si es más en lo público, o si, Esa es si otra es más con muy el buena gobierno. pregunta. Por el momento, pues sí trabajo más con el gobierno, pero la verdad es que por mi gusto por la planeación, la verdad es que va a ser muy difícil que un privado requiera hacer un programa municipal o un programa parcial. Siempre los tiene que aprobar el gobierno porque es el Estado quien es el dueño de hacer esas cosas, digamos, ¿no? De hacer el desarrollo urbano y de aprobarlo. Como eso me encanta, pues entonces tengo clientes que son del gobierno, pero ya empiezo a cambiar de opinión y empiezo a cambiar hacia el lado privado, porque pues también, bueno, como ustedes saben, pues hay crisis desde hace muchísimos años y cada vez los presupuestos son más cortos, entonces cada vez la frustración de trabajar con gobierno a veces puede ser un poco cansada, un poco como otra vez me volvió a pasar lo mismo, ¿no? Y no aprendo y sigo queriendo hacer este tipo de cosas, pero bueno, entonces creo que le voy a dar un giro, Daniel, porque necesito nivelar un poquito las cosas, ¿no? Hoy por hoy sí tengo clientes privados, tengo clientes públicos, pero la verdad es que la mayoría son gobierno público. Ok, gracias. Sí, más ahorita no te conviene tanto trabajar con gobierno porque no es el enfoque, la reorganización de la ciudad, ¿no? Sí. Hay una limitante particular que a mí me parece que es totalmente contradictoria con la planeación, ¿no? Porque nosotros como urbanistas tratamos de ser totalmente parciales y la planeación, la perspectiva que se hace normalmente es a 20 años, a 30 años, ¿no? Y se Ujú, encargan estos planes porque supuestamente deben ser los rectores de un desarrollo que una ciudad define. Pero los tiempos administrativos políticos pues nos rompen todo porque los municipios al tener 3 años de vigencia y una reelección no permiten la continuidad, ¿no? Cada presidente municipal tiene entonces sus propias decisiones y quiere o hacer obras visibles que no tengan nada que ver con esta larga planeación o simplemente lo que hizo el que estaba antes no sirve de nada, según él, y entonces vuelve a empezar, ¿no? sí. O incluso las administraciones, las de las presidenciales, pues las de 6 años, pues tampoco 6 años es como un tiempo suficiente. Digamos, lo sería si confiaran en esta planeación y de veras se tomara como un plan rector, pero como cada uno quiere, o sea, dice, no, no, lo del PAN no sirvió, lo del PRI no sirvió, hay que volver a hacer todo de nuevo, pues entonces no existe una planeación de largo plazo que pueda estarle dando de verdad una guía al desarrollo de las ciudades, ¿no? Eso es lo que ha pasado, por lo menos en las ciudades mexicanas, creo que todo el desorden que se ha dado se debe a esto. Ujú. De que no se puede enfocar en proyectos a largo plazo, ¿no? Porque todos quieren ya tener algo perfecto que pueden usar para la campaña de reelección o para presumir el avance que se Ajá, logró, ¿no? O sea, no es enfoque en el correcto. bien de la gente que vive, es enfoque en la imagen del partido normalmente.
Sí, o sea, no importa si está diagnosticado que la ciudad necesita escuelas, si el que está gobernando en turno trae tendencia por el espacio público, pues se hace espacio público y es Ujú, más visible y es más, ¿no? Todos sí. sabemos que necesitamos transporte desde hace un montón de años. ¿Y dónde está? Y dentro de esto de tus clientes, normalmente, ¿cómo organizas tus proyectos? O sea, ¿qué es el proceso que utilizas para ir planteando el proyecto, llevarlo a cabo? A ver, cómo me confundiste entre los clientes y los proyectos. ¿Me la puedes volver Ya a que tienes aclarar? tu cliente, Ujú, cuando, bueno, ya tu cliente te dice, ok, quiero que que rediseñes esta zona. No sé ujú. bien qué te piden. ¿Qué proceso utilizas para llevar a cabo este proyecto? Ok. Bueno, pues creo que ya se los había un poco contestado antes. Lo primero es hacer un buen diagnosis, una buena diagnosis del sitio, Ujú, pero del sitio desde su estado previo, desde su estado antes de que lo alteraran, digamos, ¿no? También, o sea, conocer cómo era en su estado natural, qué riquezas tenía, como qué valores tenía por sí mismo. Y después con sus alteraciones, es decir, primero estudio el entorno natural, luego el modificado, y voy tratando de añadirle un poco los ingredientes hasta tener un enfoque integral, un enfoque sistémico que me permita ver eh, cómo se ha perdido lo natural o a lo mejor no, a lo mejor sí hay como un buen valor que está por ahí destacando, pero cómo puede interactuar justo con lo que ya está modificado, ¿no? Es decir, no sé, te pongo un ejemplo. Eh, la ciudad de Villahermosa, por ejemplo, tiene un montón el 70% de su territorio es agua, ¿no? Le cruzan ríos y tiene lagunas y tiene un subsuelo que es totalmente agua, ¿no? Entonces yo trato de pensar cómo lo hubiera desarrollado si no hubiera nada, ¿no? Si hubiera tocado el terreno virgen. Entonces, a ver, ¿qué características tenía? ¿En dónde podía haber sido la mejor aptitud? Busco las aptitudes como para cuál es la zona que tiene los mejores nutrientes para ser agrícola, por ejemplo, y que se puede conservar como agrícola, en dónde están los bosques que se tienen que conservar como tal, o, ¿no? Por ejemplo, o cómo esta hidrografía va a detonar zonas de riesgo y a lo mejor no las vemos porque hoy en día está todo construido. Pero entonces al hacer eso, detecto que hay un riesgo, aunque haya un entorno modificado, pues ya sé que ahí hay un riesgo. Entonces digo, eso hay que cambiarlo, ¿no? Hay que tener cuidado con zona en donde, aunque no lo vemos, es posible que el agua reconozca su cauce o que vuelva como en una inundación, o ahora con el cambio climático es como mucho más probable. Entonces, ojo ahí, por ejemplo, ¿no? sí. Entonces, esta caracterización de lo social, de lo natural, de lo económico, va jugando pieza por pieza. Entonces vamos como sumando, por eso te decía que eran un poco como ingredientes, o sea, a veces hago una analogía como si fuera un guisado, ¿no? Entonces tú te comes un curry delicioso como con un tal, pero hay que pensar que viene de los chiles, de la cebolla, del tal. Entonces estudias como uno por uno para saber cómo juntos pueden ser una riqueza integrada, como, ¿no? Entonces, eso es el principio de ataque de mis proyectos. Cuando tengo esta caracterización solito, como que esa caracterización me da un diagnóstico que a la vez me detona una estrategia, ¿no? Entonces yo cuando digo hay un riesgo, pues ya sé que la estrategia es prevenir ese riesgo o cambiar o reubicar para evitar ese riesgo. Y entonces estoy previendo desde ahí cuál va a ser mi instrumento para hacerlo, cuál va a ser mi mecanismo. Entonces, como que se desencadena todo solito, ¿no? Como que esa base como principio, va desarrollando todo. Y luego, no me preguntaste por el final, pero me gusta cerrar con eh, indicadores. O sea, me parece que es importantísimo monitorear
si lo que estoy diciendo se cumple o no, si los objetivos que planteé y los riesgos que quería evitar se minimizaron a cuánto, al 50%, al 20%, 100%. Entonces me parece eso importantísimo, también como monitorear, tratar de darle un indicador a cada una de las cosas. La población no tenía empleo, ahora va a tener, ok, sí, ¿cuántos? ¿Qué bienestar va a haber en todo esto? Y medirlo, tener mejoras continuas, ¿no? Me parece que esa es una manera de, en esta discontinuidad que te decía de los gobiernos y demás, me parece que si tienes mediciones, quien llegue va a ver que, ok, esto está dando resultado, esto está caminando y lo están midiendo y se está haciendo, entonces es más difícil que haya una ruptura ahí, que ellos digan, esto no va a seguir, mejor tomemos esos indicadores y entonces sigamos como haciéndolo, ¿no? Me parece. Entonces, por eso me parece muy importante que lo que tenemos en los territorios ya tiene una regulación y tiene unas leyes, tiene unos reglamentos que hay que ver, ¿no? En su normativa, en este enfoque integral, pero que hay que monitorearlo también. Sí. Ahorita le voy a dar dos preguntas más, que ya se nos va a acabar el tiempo ahorita. Eh, Okay. Rápidamente, dentro de una compañía de urbanismo, ¿cómo se divide todo? O sea, ¿cuál es el organigrama más o menos de, no sé, quién dirige? ¿Tienes arquitecto? ¿Tienes algún diseñador que dibuje los planos? Ese tipo de cosas. Ok. Pues mira, es muy importante que haya una colaboración multidisciplinar, interdisciplinar. Ujú. Entonces, hay un coordinador, en este caso soy yo, y me gusta trabajar con un equipo que es como mi equipo ambiental. Ahí tengo una geógrafa, tengo un químico, tengo un biólogo, un ambientalista, un paisajista, ¿no? Y yo sé que ellos se van a apasionar por el tema ambiental. Y luego tengo otro equipo en donde tengo un economista, un urbanista, un diseñador de asentamientos humanos, ¿no? Ingenieros, y ellos se van a apasionar por el rollo económico y ellos vayan a pelear, o sea, es a veces como a echar a pugnar estos dos equipos, pero vamos a lograr juntos como tener esto. Normalmente en los dos equipos hay quien dibuje, hay quien haga los mapas, ¿no? En el urbanismo, ¿no? O los diseñadores también terminan siendo arquitectos a quienes les gusta la ciudad y porque no hay tantos urbanistas todavía, ¿no? Pero entonces la parte como de dibujo y demás es como en los dos equipos, tanto en lo ambiental como en lo socioeconómico, pero la colaboración es un poco así. Y tampoco es que que mi empresa sea tan grande, en realidad hoy en día no puedes sostener una empresa con una nómina de 20 personas que necesitas para el equipo, es imposible. Entonces lo que hacemos es, hay un equipo base, que somos unas 4 personas, y de ahí tenemos grandes amigos y colaboradores y ellos van trabajando por proyecto. Entonces yo los voy invitando si tienen que ver con el proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, en algún caso puedo haber usado un especialista en ingeniería eléctrica que me tome y que me haga estrategias y mediciones sobre cómo le vamos a bajar los consumos a un proyecto en específico. Y a veces puedo trabajar con un biólogo que me esté diciendo totalmente cuál es el estado fitosanitario de un árbol y que me diga si hay plaga o no, si lo tengo que derribar o no, ¿no? Es muy variado, es muy amplio. Eso es lo que más me gusta de mi trabajo también. Creo que a diferencia de la arquitectura es como un trabajo muchísimo más interdisciplinar, o bueno, como que incluye distintas ciencias, ¿no? En la arquitectura es como más de la mano, o sea, arquitectos, ingenieros, y, ¿no? Dentro de ellos podrá Sí, haber una gran gama de estructuristas, de maquetistas, de ingenieros civiles, etcétera, etcétera. Los ingenieros son una pieza importante también en mi colaboración, ¿no? También como las ingenierías, todas las redes de infraestructura, todo esto también trabajan, pero obviamente no son parte de mi nómina, ellos son como colaboraciones y los sí. voy seleccionando de acuerdo
a la especialidad que requiero para el proyecto en específico. Ok. Ujú. Igual Y tenemos otra pregunta. Ay, perdón. sí, no vas, Carla, sí. ¿Cuáles son las oportunidades de trabajo, las oportunidades laborales de un urbanista recién egresado a 1 año, a 5 años y a 10 años en tu empresa? En mi empresa. Mira, pues no ha sido el caso, supongo que porque tengo más contacto con... En donde doy clases, pues son las facultades de arquitectura, ¿no? O sea, en la UNAM es la facultad de arquitectura y en la Ibero pues es el departamento de arquitectura. Pero me encantaría recibir un urbanista recién salido, me encantaría. La verdad es que yo sí fomento las prácticas profesionales en mi empresa, entonces sí he tenido gente que está desde pues 8º semestre. Algunos de los colaboradores que hoy tengo o empezaron prácticas profesionales conmigo o fueron mis alumnos, fueron destacados alumnos que ahora trabajan conmigo. Y ese sería como el escenario 5 años, ¿no? O sea, el de primero sería el de las prácticas profesionales, el de 5 serían como caso de exalumnos o gente egresada recién. Muy interesante. Voy a ir a buscar a urbanismo ahora, gente recién egresada. Y en realidad, pues me interesan no solo urbanistas, sino como les acabo de platicar, me interesan de distintos. Entonces, la verdad es que sí me he pescado a la geógrafa, por ejemplo, la conocí de chiripa en un laboratorio en la Ibero y dije, a ver, chiquilla, ven, platiquemos, ¿no? Entonces, así se fue incorporando y resulta que es una joyita de profesión, de una profesionista muy dedicada y muy comprometida. ¿Y qué más? ¿Me dijiste ya a largo plazo? ¿Me preguntaste a largo plazo? Sí, a 10 Pues ya, años. los que se quedan, pues ya. Si trabajan bien, está padrísimo y nos quedamos trabajando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Bueno, creo que, perdón, Carlita, perdón, creo que por te va a último, dar mucho gusto escuchar que creo que la primera generación de urbanistas del TEC sale en 2 años, creo. Qué bien, ¿no? Sí, claro, Ajá. porque acaba de Y ya no empezar. son arquitectos como especialistas en urbanismo, sino que ya son urbanistas así de carrera. Sí, ya ven mucho más Urbanistas. ingenierías, Ajá. creo. O sea, sí les toca un caplito de materias muy grande. Un amigo está estudiando eso y dice que sí está impresionante todo lo que les están enseñando. Ya Sí. para la última pregunta, ahora sí, ¿tú qué crees Sí. que sean, cuáles crees que sean el reto principal en México del urbanismo? Uf. ¿En México país o en México la ciudad? en la ciudad. En la ciudad. Sí, te lo pongo barato en la ciudad, pero la ciudad está mucho más complicada que el país. Yo creo que hay 3 retos, no sé, creo que como son 5 grandes. Uno, el agua. El agua ya es un recurso que se está agotando para la ciudad. Necesitamos pues una planeación seria para cómo vamos a sustituir nuestra infraestructura, de dónde va a venir. Bueno, entonces me quedé en el agua, ¿no? Estábamos con que el agua es uno de los grandes retos de la ciudad. Eh, Otro creo que es otra vez el balance conservación, mancha urbana. O sea, detener la mancha urbana y hacer que nuestro suelo de conservación es una ciudad que parece, digamos, en su límite de administración política, pues tiene hoy en día 49% del suelo de conservación, aunque no parezca. O sea, tenemos un Tláhuac, un Milpalta, un Magdalena Contreras que tiene bastante suelo conservado. Parece menos porque estamos obviamente en una zona metropolitana y con todo el Estado de México ya es un valle que está demasiado crecido, pero tenemos que lograr
densificar y crecer hacia arriba y no avanzar más con esa mancha. Tenemos que conservar el suelo de conservación, la riqueza que tienen los ríos del Magdalena Contreras, de las lagunas de Tláhuac, tiene que mantener, o sea, tiene que seguir siendo nuestro pulmón y tenemos que ser listísimos para saberlo conservar, ¿no? Ese es creo que el segundo. El tercero es el transporte. Tenemos que, como lo hizo muchas ciudades, ya no voy a decir cuál en particular, lograr el reto de podernos transportar a 5 minutos o a 15 minutos donde tengamos un lugar de trabajo, donde tengamos un lugar de la escuela o un lugar de, o sea, no evitar traslados tan grandes, ¿no? Al principio de la pandemia, con todo esto digital y cuando las ciudades dejaron de contaminarse tanto, pues dijimos que seríamos unos tontos si no aprovechábamos esta visión de cómo podemos hacer las cosas de una manera no tan contaminante. Y yo todavía estoy esperando resultados, ¿no? O sea, como es muy, probablemente también es como pronto para decirlo, pero sí hay muchos urbanistas y muchos otros profesionistas que están muy agobiados ya por cómo va a ser el desarrollo post-COVID. No solo porque hay una pandemia, sino porque vimos que hay una manera distinta de hacer la ciudad y ese es un gran reto también, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y que efectivamente lo hagamos y que no nos quedemos cruzados de brazos, que es lo que suele hacerse en esta ciudad. Entonces creo que por ahí va. Y ya el último reto me voy a quedar ahí, que sin duda habrá muchos más, pero es la seguridad. El tema igualdad de género sí me parece muy importante, sí me parece todavía muy claro que tenemos graves casos de violencia y que tenemos mucho por hacer ahí. Y sí me parece que el urbanismo tiene un gran granito de colaboración que poner en esto, ¿no? Sí me parece que la vivencia del espacio público tiene la fórmula o no para ser un lugar seguro o uno donde se puede propiciar la violencia, desafortunadamente. Entonces, ahí creo que con esos retos me voy a quedar. Ok, muchísimas gracias por tu tiempo, Ale, que sí, siento que sí nos ayudó muchísimo esta entrevista para comprender mejor. Bueno, por lo menos en mi caso sí, no entendía muy bien qué tenía que hacer un urbanista. Siento que ahorita ya con esta entrevista ya nos queda mucho más claro, la verdad. No sé si las demás quieran decir algo más. No, pues igual, muchísimas gracias por tu tiempo. Y qué padre, o sea, que te hayas decidido como hacer tu empresa y decir como yo solo trabajo con quien me siento cómoda y pues lo hacemos como de esta forma, porque yo también creo que soy muy pro del ambiente y creo que todo lo que tengamos que hacer se tiene que encaminar hacia esa parte. Entonces eso está increíble. Mucho éxito y felicidades. Sí, Sí, además, me como encantó creo el que enfoque tengo una... Ah, perdón, Daniel, no te escuché. No, perdón, que me encantó también el enfoque que llevas a cabo, o sea, como urbanista, de que la prioridad del ambiente, todo eso, siento que es una de las mejores cosas del urbanista. O sea, de que tiene que integrar humano y el ambiente, que es como de las cosas más difíciles de lograr. Claro. Sí, pues es de las más difíciles y también creo que, o sea, mi reto personal, digamos, o mi reto como, digamos que mi otra profesión que considero que batalla en mí así todo el día es la de profesora. También como profesora en arquitectura y la verdad, doy clases de proyectos y doy clases de diseño urbano y de diseño de hábitat. Obviamente en diseño urbano y el hábitat, pues es más fácil incidir como por acá, pero con los de proyectos, la verdad es que también me la paso peleando y así como que les saco ¿no? El jugo de vamos a hacer las cosas sustentables, ¿no? O sea, no hay manera de no hacerlo así. Creo que efectivamente, Carla, o sea, no hay ni siquiera, no es cuestionable, o sea, es que así tenemos que hacerlo. Y sí, muchos alumnos me han dicho como, oye, pero esto no forma parte del programa académico, nunca dice aquí que tú tenías que enseñarnos esto. Pues no, pero
Me parece que es parte como de las competencias y de lo que verdaderamente nos hace profesionistas y que tenemos que comprometernos a eso. Y es que al principio a lo mejor algunos como que dicen, ay, está ambientalista, como, ¿no? Como está duro y duro con eso, pero al final salen contentos. Al final creo que sí, incluso hemos platicado hasta como de la práctica personal como individuos, ¿qué hacemos, no? Y terminan cambiando luego como sus tiempos de bañarse, sus tiempos de... Hubo un alumno que me platicó por ahí que tenía prohibido en toda su familia que los coches se lavaran más de una vez al mes. Pues los coches pueden estar sucios, no importa, no vamos a gastar agua. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, pues así las cosas. Hay como retos muy, muy padres que podemos hacer todos, ¿no? Me gusta pensar eso, que todos podemos hacer. Y con un poquito que hagamos, pues vamos a ir cambiando las cosas. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Yo nada más quería decirte que en lo personal a mí me da mucha emoción ver a mujeres emprendedoras que, o sea, que están teniendo éxito, que se están superando, que no les importa así como de, o sea, que tratan de hablar por sí mismas, digamos, levantar la voz y, no sé, me da mucha emoción ver mujeres así como tú. Y pues nada más quería decirte que muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información que me diste. Creo que ahora ya tenemos más claro el papel de un urbanista en, o sea, en la ciudad, ¿no? Digamos. Porque así como dices, no hay muchos urbanistas, ¿no? Y más bien es como una cuestión no tan privada. Entonces a lo mejor no muchos de nosotros teníamos como ese acercamiento con un urbanista. Pero pues muchas gracias. Gracias, Paola. A mí también me da mucha emoción que haya tantas mujeres estudiando ahora estas cosas y que de verdad, o sea, sí, tenemos una voz, tenemos una palabra y hay que hacer que nos oigan y hay que hacer que las acciones tengan un eco para los demás. Ya viste que hay países desarrollados de primera que están gobernados por mujeres y muy bien, la verdad. O sea, a mí a veces deseo como vivir en uno de esos países. Creo que somos muy poderosas para llegar a hacer estas cosas y otra vez no te sientas, Daniel, no es menosprecio al género masculino. No te Simplemente preocupes. que me parece pues súper importante que el mundo nos esté reconociendo, que el mundo que ha sido en lo social un patriarcado, pues esté reconociendo que las mujeres tenemos otros roles y que estamos presentes igual que ellos, ¿no? Es eso, es igualdad. Y pues muchas gracias por su entrevista. La verdad es que también me pusieron a pensar en algunas cosas. Gracias y pues bienvenidos y cuando quieran, si tienen alguna otra duda o cualquier otra cosa, aquí estoy. Gracias.